socios y amigos del Centro Aragonés de Badalona. Como sabéis, estamos en Sant Jordi y aquí en Cataluña es tradición que los chicos regalen una rosa a las chicas y ellas a ellos un libro. Como la situación está difícil por el tema del virus, os vamos a enseñar una manera de poder regalar la rosa de cada año con las cosas que tengáis en casa. Se trata de una receta. Vamos a comenzar partiendo las manzanas por la mitad y quitándoles el corazón. Si sois pobres como yo, pues no tenéis ese cacharro que hay tan chulo y tenéis que usar un cuchillo normal. Como veréis, durante el vídeo me equivoco bastantes veces, pero bueno, es lo que tiene, soy novato en esto. Tenéis que intentar quitarle, aparte del corazón, el rabillo y el culillo, que quede la manzana totalmente limpia por ambos extremos. Una vez ya le hemos quitado el corazón, procedemos a ponerla boca abajo y a cortarla en láminas, lo más finas posibles. Tomaros vuestro tiempo, no tenemos ningún tipo de prisa. Teniendo ya cortadas las manzanas, vamos a preparar un bol con 250 ml de agua y medio limón. Vamos a sacarle el jugo del medio limón dentro del bol con el agua y eso nos va a permitir que metiendo las manzanas dentro y metiéndolas al microondas nos va a reblandecer las manzanas y encima va a evitar que se oxiden. ¿Para qué nos sirve esto? Porque luego las manzanas tenemos que doblarlas. Si intentas doblar una lámina de manzana y no está reblandecida, lo que pasa es que se rompe y no queremos eso. Luego lo veréis. Una vez están las manzanas en remojo, metemos el bol en el microondas durante 2 minutos. Aquí ya dependerá de vuestro microondas. Si le podéis aumentar la potencia, reducís el tiempo. Si no se la podéis aumentar o lo queréis a más baja potencia, pues 3, 4, 5, 6 minutos. ¿Cuándo sacarlo? Cuando tocando las manzanas notéis que están blanditas y se pueden doblar sin romperse. Depende de vuestro microondas. También podéis encender el horno y precalentarlo a 180 grados, teniéndolo ya preparado para cuando necesitemos introducir nuestro postre. A continuación tenemos que enharinar nuestra mesa de trabajo, todo ello para que el hojaldre no se nos pegue. Ahora vamos a colocar el hojaldre en la superficie que hemos preparado y vamos a extenderlo con la ayuda de un rodillo. Esto lo hacemos para que el hojaldre quede lo más fino posible y a la hora de doblarlo y luego meterlo en el horno no quede demasiado grueso y no se expanda demasiado. Yo normalmente acostumbro a utilizar hojaldre fresco, pero en esta ocasión solo he encontrado el congelado. Lo notaréis porque su textura es como más húmeda y me está costando más estirarlo. Pero vamos, que no deberíais tener muchos problemas en encontrar fresco en el supermercado. Si no, adaptaros, como he hecho yo. Ahora, en un bol aparte, voy a juntar
2 cucharadas grandes de mermelada con 2 cucharadas grandes de agua y remenamos hasta que esté todo bien diluido. Vosotros podéis usar la mermelada que queráis. Yo en mi caso he puesto de fresa, pero de melocotón, de albaricoque, la que tengáis por casa. Ahora voy a cortar el hojaldre en tiras. En mi caso me salen 4 tiras. Además, por ser el tipo de hojaldre congelado, está como bastante marcado. Voy a hacer un corte a la mitad y otros 2. Me saldrán 4 rosas en total. Vosotros, si habéis conseguido el hojaldre fresco, pues quizá podéis sacar hasta 5 o 6 trozos. Depende del tamaño que lo hayáis conseguido dejar. En el siguiente paso lo tendremos que repetir una vez por cada una de las rosas que queramos hacer o tiras que nos hayan salido del hojaldre. Cogemos nuestra base de mermelada y agua y lo vamos extendiendo por el centro de la tira del hojaldre. Teniendo previamente escurridas las manzanas, las vamos a ir cogiendo una a una y las vamos a ir poniendo en la parte superior de nuestra tira de hojaldre, de la siguiente manera. Cuando ya tengamos colocadas todas las manzanas, cogeremos la tira del hojaldre y la doblaremos por la mitad hacia arriba. Presionaremos la tira del hojaldre contra las manzanas. Y a continuación plegaremos la tira del hojaldre sobre sí misma para conseguir poco a poco ese rodillo que da el aspecto de rosa. Al terminarla, cogemos un molde para magdalenas y lo untamos con margarina para que no se pegue en el horno cuando lo cozamos. Vamos a repetir este proceso con todas las tiras de hojaldre que nos hayan salido. Cuando las tengamos todas hechas, las ponemos en una bandeja para horno, que recordemos que lo tenemos precalentando a 180 grados, y introduciremos la bandeja durante aproximadamente unos 30-40 minutos. Dependerá cuando veáis el dorado, como se queda como crujiente del borde de la manzana. Pasado ese tiempo, retiramos del horno y dejamos reposar entre 5 y 10 minutos para no quemarnos. Las sacamos poco a poco del molde y las vamos poniendo en un plato. Como veis, por sí solas ya parecen fantásticas. Pero igualmente, si queréis como decoración, le podéis añadir un poquito de azúcar glass o virutas de chocolate o lo que más os apetezca o tengáis por casa.